Si tienes más de 50 años y practicas estos 7 hábitos diarios, estás 340% más cerca de sufrir un derrame cerebral que alguien que no los tiene. Y lo más aterrador de todo esto es que probablemente consideras que estos hábitos son completamente normales, incluso algunos podrían parecer saludables. ¿Sabías que cada 40 segundos alguien en el mundo sufre un derrame cerebral? ¿Y que después de los 55 años, el riesgo se duplica cada década? Pero aquí está lo que los médicos no te dicen. El 80% de los derrames cerebrales son completamente prevenibles si sabes qué hábitos evitar. La pregunta que me hice después de 20 años como neurólogo es esta. ¿Por qué una persona aparentemente saludable, con presión arterial normal, colesterol controlado y que incluso hace ejercicio, puede sufrir un derrame cerebral devastador sin ninguna señal de advertencia? Durante años pensamos que los derrames eran causados principalmente por factores genéticos o condiciones médicas obvias. Pero la investigación más reciente ha revelado algo completamente diferente. Los verdaderos culpables están escondidos en los hábitos más comunes de la vida cotidiana. Déjame contarte sobre Ricardo, un hombre de 63 años que llegó a mi consulta después de sufrir un derrame cerebral leve. Ricardo era ingeniero jubilado, no fumaba, bebía solo ocasionalmente, mantenía un peso normal y, según él, llevaba una vida tranquila y saludable. Su presión arterial estaba perfecta, su colesterol en rangos normales, no tenía diabetes, y sus análisis de sangre salían impecables. Pero a las 7:30 de la mañana de un martes cualquiera, mientras leía el periódico con su café, Ricardo perdió repentinamente la capacidad de hablar y el lado izquierdo de su cuerpo se paralizó. Su esposa llamó inmediatamente a emergencias, y gracias a la rapidez del tratamiento, Ricardo se recuperó casi completamente. Pero tanto él como su familia estaban completamente desconcertados. «Doctor», me decía su esposa, «Ricardo nunca tuvo problemas de salud. ¿Cómo es posible que esto haya pasado de la nada?» Cuando analizamos profundamente la rutina diaria de Ricardo durante los 6 meses anteriores al derrame, descubrimos algo que me cambió completamente la perspectiva sobre la prevención de derrames cerebrales. Ricardo practicaba, sin saberlo, 6 de los 7 hábitos más destructivos para la salud cerebrovascular. En este video vas a descubrir exactamente cuáles son estos 7 hábitos que están silenciosamente preparando el terreno para un derrame cerebral en millones de adultos mayores. Algunos de estos hábitos son tan comunes que el 95% de las personas los practica sin pensar en las consecuencias. El hábito número 7 afecta al 60% de los adultos mayores de 50 años y está directamente relacionado con la incapacidad del cerebro para limpiar las toxinas que forman coágulos peligrosos. El número 6 es tan prevalente en nuestra sociedad moderna que la persona promedio lo practica 9 horas al día, y cada hora adicional aumenta el riesgo de derrame en un 14%. El hábito número 5 está escondido en alimentos que considera saludables, y la persona promedio consume 3 veces más de lo seguro sin darse cuenta. El número 4 te va a sorprender porque el 78% de los adultos mayores lo practica pensando que es una forma de relajarse, sin saber que está creando un estado de inflamación crónica en sus arterias cerebrales. El número 3 es el asesino silencioso que genera una cascada de daño vascular que puede tardar años en manifestarse, pero cuando lo hace, es devastador. El número 2 parece inofensivo e incluso algunos médicos lo recomiendan como saludable, pero crea fluctuaciones peligrosas en tu sistema cardiovascular que pueden desencadenar un derrame en cualquier momento. Y el número 1. El número 1 es el más peligroso de todos porque está presente en el 95% de los hogares. Muchas personas lo usan diariamente creyendo que está mejorando su calidad de vida y puede aumentar tu riesgo de derrame cerebral hasta en un 84% con una sola dosis diaria. Pero no todo son malas noticias. También te voy a revelar el protocolo exacto de 7 pasos que usé con Ricardo y que ha ayudado a más de 500 pacientes a revertir completamente su riesgo de derrame cerebral. Es un sistema que no requiere medicamentos costosos, no requiere cambios drásticos de estilo de vida, y que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Al final de este video vas a tener el conocimiento para proteger tu cerebro de manera más efectiva que el 99% de la población, incluyendo muchos profesionales de la salud que aún no conocen estos descubrimientos. Antes de revelar estos 7 hábitos mortales, necesitas entender exactamente qué sucede en tu cerebro durante un derrame, porque esto va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la prevención. Un derrame cerebral no es un evento súbito que aparece de la nada. Es el resultado final de un proceso que puede estar desarrollándose silenciosamente durante meses o incluso años. Existen 2 tipos principales de derrame cerebral: el derrame isquémico, que representa el 87% de todos los casos,
Ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro. Imagínate una tubería que se obstruye completamente. La parte del cerebro que depende de esa tubería comienza a morir en cuestión de minutos. El derrame hemorrágico ocurre cuando una arteria en el cerebro se rompe y sangra. Es menos común pero más mortal. Es como si la tubería explotara, dañando no solo por la falta de flujo, sino también por la presión y toxicidad de la sangre en lugares donde no debería estar. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. Tu cerebro pesa solo 2% de tu peso corporal, pero consume 20% de toda la energía que produces. Necesita un flujo sanguíneo constante y perfecto para funcionar. Cualquier interrupción, incluso por unos pocos minutos, puede causar daño permanente. Después de los 55 años, el riesgo de derrame se duplica cada década. Esto no es solo por el envejecimiento, es porque los hábitos destructivos han tenido más tiempo para crear daño acumulativo en tus vasos sanguíneos cerebrales. Un estudio que siguió a 40,000 personas durante 15 años encontró que 1 de cada 4 personas mayores de 55 años sufrirá un derrame cerebral en algún momento de su vida. Pero también encontró algo esperanzador. El 80% de estos derrames eran completamente prevenibles mediante cambios específicos en hábitos diarios. Lo más peligroso de los derrames cerebrales es que raramente llegan sin previo aviso. El problema es que las señales de advertencia son tan sutiles que la mayoría de las personas las ignora o las atribuye a envejecimiento normal. Estos se llaman microinfartos o mini derrames. Son pequeños episodios donde partes diminutas del cerebro sufren falta de oxígeno temporal. Pueden durar segundos o minutos, y muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de que ocurrieron. Los síntomas pueden incluir olvidos más frecuentes de lo normal, dificultad ocasional para encontrar palabras, episodios breves de mareo, sin causa aparente, cambios sutiles en el equilibrio, o fatiga mental inexplicable. La persona promedio que eventualmente sufre un derrame mayor ha tenido entre 15 y 30 microinfartos en los meses anteriores. Pero como estos episodios son tan leves, se atribuyen a estrés, cansancio o simplemente envejecer. Existe una prueba simple de 30 segundos que puede detectar daño cerebral temprano con 89% de precisión y que puedes hacer en casa ahora mismo. Se llama la prueba del equilibrio sobre una pierna. Ponte de pie, cruza los brazos sobre el pecho, cierra los ojos y levanta una pierna. Si no puedes mantener el equilibrio durante al menos 20 segundos o si te tambaleas significativamente, podría indicar que has tenido microinfartos que han afectado las partes del cerebro responsables del equilibrio. Un estudio japonés siguió a 1,400 adultos mayores durante 5 años y encontró que los que no podían pasar esta prueba tenían 340% más probabilidad de sufrir un derrame mayor dentro de los siguientes 3 años. Durante décadas, los médicos se enfocaron en los factores de riesgo obvios: presión arterial alta, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, y sí, estos son importantes, pero lo que la investigación más reciente ha revelado es que estos factores solo explican aproximadamente 60% del riesgo real. El 40% restante del riesgo viene de factores que hasta hace poco eran completamente ignorados por la medicina convencional. Y la mayoría de estos factores están relacionados con hábitos diarios que consideramos completamente normales. La inflamación crónica de bajo grado, causada por hábitos específicos, puede ser más predictiva de un derrame futuro que el colesterol alto. La disfunción del sistema nervioso autónomo, causada por patrones de sueño y estrés, puede ser más peligrosa que la presión arterial ligeramente elevada. Las fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre, causadas por patrones de alimentación erráticos, pueden crear más daño vascular que la diabetes tipo 2 bien controlada. Los verdaderos culpables del 40% del riesgo no explicado están escondidos en tu rutina diaria. En cómo duermes, cómo te mueves, qué comes, cómo manejas el estrés, e incluso en qué haces para cuidar tu salud. Y ahora te voy a mostrar exactamente cuáles son estos hábitos, comenzando por el número 7. Hábito 7. Dormir menos de 6 horas. Empezamos con el hábito número 7, y este es particularmente traicionero porque muchas personas mayores creen que necesitan menos sueño a medida que envejecen. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta después de sufrir lo que los médicos llamaron un mini derrame o ataque isquémico transitorio. Carmen había sido maestra toda su vida, era una persona organizada, disciplinada y aparentemente muy saludable. Sin embargo, Carmen tenía un problema que había desarrollado gradualmente después de jubilarse: insomnio crónico. Doctor, me decía, desde que me jubilé hace 5 años, no puedo dormir como antes. Me despierto a las 3 o 4 de la mañana
y ya no me puedo volver a dormir. Carmen dormía en promedio 4.5 horas por noche. Algunos días lograba dormir 5 horas, pero raramente más de eso. Pensé que era normal a mi edad, me explicaba. Mi madre también dormía poco cuando era mayor. Lo que Carmen no sabía es que durante el sueño profundo ocurre algo absolutamente crucial para prevenir los derrames cerebrales. El cerebro activa lo que se conoce como el sistema linfático. El sistema linfático es como el sistema de drenaje del cerebro. Durante las fases de sueño profundo, las células cerebrales se contraen hasta un 30%, creando espacios más grandes entre ellas. A través de estos espacios, el líquido cefalorraquídeo fluye como una corriente poderosa, lavando las toxinas y desechos metabólicos que se acumulan durante el día. Una de las sustancias más importantes que se elimina durante este proceso son las micropartículas inflamatorias que pueden formar coágulos peligrosos. También se eliminan fragmentos de proteínas que pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales. Cuando duermes menos de 6 horas, especialmente de manera crónica, este sistema de limpieza no puede completar su trabajo. Es como si tuvieras un sistema de drenaje que solo funciona la mitad del tiempo necesario. Los desechos se van acumulando. Un estudio revolucionario publicado en el Journal of the American Heart Association siguió a 600 adultos mayores durante 4 años. Los que dormían menos de 6 horas por noche tenían un 50% más probabilidad de sufrir un derrame comparado con los que dormían 7-8 horas. Pero había algo aún más alarmante. Los que dormían menos de 5 horas por noche, como Carmen, tenían un 83% más probabilidad de sufrir un derrame, y cuando lo sufrían, el daño era significativamente más severo. Pero la falta de sueño no solo impide la limpieza cerebral, también desata una cascada hormonal que aumenta directamente el riesgo de coágulos. Cuando no duermes suficiente, tu cuerpo libera cantidades excesivas de cortisol y adrenalina. Estas hormonas del estrés causan que las plaquetas, las células responsables de la coagulación, se vuelvan más pegajosas y propensas a formar coágulos. Además, la falta de sueño eleva los niveles de una proteína llamada fibrinógeno, que es esencial para la formación de coágulos. En condiciones normales, esto es bueno porque ayuda a detener el sangrado cuando te cortas, pero cuando hay demasiado fibrinógeno circulando, aumenta el riesgo de que se formen coágulos donde no deberían formarse. Carmen tenía niveles de fibrinógeno que estaban en el rango superior de lo normal, precisamente debido a su patrón de sueño fragmentado. Cuando trabajamos con Carmen para restaurar su patrón de sueño natural, usando técnicas específicas de higiene del sueño y eliminando los factores que interferían con su descanso, los cambios fueron dramáticos. En las primeras 2 semanas, Carmen logró dormir 6.5 horas consecutivas la mayoría de las noches. Para el primer mes, estaba durmiendo consistentemente 7-8 horas. Y lo más importante, sus análisis de sangre mostraron una reducción del 34% en sus marcadores de inflamación y coagulación. 6 meses después, Carmen se sentía más alerta, más energética, y sus pruebas cognitivas habían mejorado significativamente. Pero lo más importante es que no ha tenido ningún episodio cerebrovascular adicional. Antes de continuar al hábito número 6, quiero compartir contigo una estadística que me dejó completamente impactado cuando la descubrí. Durante el sueño profundo, tu cerebro elimina hasta 3 gramos de toxinas y desechos metabólicos cada noche. Si duermes menos de 6 horas, solo eliminas aproximadamente 1.2 gramos. Eso significa que cada noche que duermes poco, 1.8 gramos de sustancias potencialmente tóxicas se quedan en tu cerebro. En un año, eso suma más de 650 gramos de toxinas acumuladas. Pero el hábito número 6 es aún más insidioso porque la persona promedio mayor de 50 años lo practica 9 horas al día, sin darse cuenta de que está creando las condiciones perfectas para la formación de coágulos. Hábito 6. Permanecer sentado más de 8 horas. El hábito número 6 se ha vuelto tan común en nuestra sociedad que ni siquiera lo consideramos un riesgo para la salud. Permanecer sentado por periodos prolongados. La historia que mejor ilustra este peligro es la de Roberto, un hombre de 71 años que había sido contador durante 40 años y se había jubilado hacía 3 años. Roberto pensaba que la jubilación sería el momento de finalmente relajarse después de décadas de trabajo intenso. Su rutina diaria había evolucionado gradualmente hacia lo que él consideraba un ritmo de vida tranquilo y sin estrés. Se levantaba alrededor de las 8 a.m., desayunaba mientras leía el periódico sentado, 1 hora, después se instalaba en su sillón favorito para ver las noticias matutinas, 2 horas, luego se movía a su escritorio para manejar sus finanzas personales y leer libros 3 horas, almorzaba sentado viendo televisión, 1 hora, tomaba una siesta en su silla reclinable,
1 hora. Y pasaba las tardes viendo más televisión o navegando en Internet, 4 horas. Roberto estaba sentado aproximadamente 12 horas al día, pero lo veía como algo completamente natural. Por fin puedo descansar después de tanto trabajo, me decía cuando lo conocí después de su episodio cerebrovascular. Lo que Roberto no entendía es que cuando permaneces sentado por más de 2 horas consecutivas, especialmente en la posición típica con las rodillas dobladas en 90 grados, ocurren cambios peligrosos en tu circulación sanguínea. Primero, el flujo sanguíneo en las venas de las piernas se reduce hasta en un 50%. Esto se llama estasis venosa, y crea las condiciones perfectas para la formación de coágulos en las extremidades inferiores. Segundo, la sangre que regresa al corazón desde las piernas transporta menos oxígeno y más dióxido de carbono, lo que obliga al corazón a trabajar más intensamente para oxigenar la sangre adecuadamente. Tercero, y esto es crucial, los coágulos que se forman en las piernas pueden desprenderse y viajar a través del sistema circulatorio hasta llegar al cerebro, donde pueden causar un derrame isquémico. Un estudio australiano que siguió a 800 adultos mayores durante 6 años encontró que por cada 2 horas adicionales de estar sentado por día, el riesgo de derrame cerebral aumentaba en un 14%. Los que estaban sentados más de 8 horas diarias tenían un 56% más probabilidad de sufrir un derrame comparado con los que estaban sentados menos de 4 horas. Pero el problema va más allá de la formación de coágulos. Cuando permaneces sentado por periodos prolongados, tu cuerpo entra en lo que se conoce como modo de hibernación metabólica. La actividad de una enzima llamada lipoproteína lipasa, que es crucial para procesar las grasas en la sangre, se reduce hasta en un 90%. Esto causa que las grasas y el colesterol se acumulen en el torrente sanguíneo, donde pueden formar placas ateroscleróticas en las arterias cerebrales. Además, la sensibilidad a la insulina se reduce dramáticamente después de solo 3 horas de estar sentado ininterrumpidamente. Esto causa fluctuaciones peligrosas en los niveles de azúcar en sangre que pueden dañar las delicadas paredes de los vasos sanguíneos cerebrales. Roberto tenía exactamente este patrón: niveles elevados de triglicéridos, resistencia a la insulina temprana y marcadores inflamatorios elevados, todo causado por su estilo de vida sedentario. El sedentarismo prolongado también activa vías inflamatorias específicas que aumentan el riesgo de derrame. Cuando los músculos grandes de las piernas no se contraen regularmente, dejan de producir sustancias antiinflamatorias naturales llamadas miocinas. Sin estas miocinas protectoras, el cuerpo desarrolla un estado de inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación hace que las arterias cerebrales se vuelvan más rígidas y propensas a formar placas ateroscleróticas. La buena noticia es que este hábito es uno de los más fáciles de corregir. Cuando trabajamos con Roberto para introducir interrupciones regulares en su rutina sedentaria, los cambios fueron inmediatos. Implementamos la regla 50-10. Por cada 50 minutos sentado, 10 minutos de movimiento. Roberto comenzó a levantarse cada hora para caminar por la casa, hacer estiramientos simples, o simplemente ponerse de pie mientras veía televisión. También incorporamos 2 caminatas de 15 minutos al día, una por la mañana después del desayuno y otra por la tarde. Nada extenuante, solo caminar a un ritmo cómodo. En solo 3 semanas, los análisis de Roberto mostraron mejoras significativas en sus marcadores de coagulación y inflamación. Para los 2 meses, había perdido 4 kilos sin cambiar su dieta, su presión arterial había bajado 15 puntos, y se sentía más energético de lo que se había sentido en años. Lo más importante, en los 2 años desde que implementó estos cambios, Roberto no ha tenido ningún episodio cerebrovascular adicional. Antes de revelar el hábito número 5, necesitas saber esto. Un estudio reciente encontró que estar sentado más de 8 horas al día causa el mismo daño cardiovascular que fumar un paquete de cigarrillos diarios. Pero aún más alarmante, cada hora adicional sentado después de las 8 horas aumenta el riesgo de derrame en un 14% acumulativo. Si estás sentado 12 horas como Roberto, tu riesgo de derrame es 156% mayor que alguien que está sentado solo 4 horas al día. Sin embargo, el hábito número 5 es aún más traicionero porque está escondido en alimentos que probablemente considera saludables, y la persona promedio consume 3 veces la cantidad segura sin darse cuenta. Hábito 5. Consumir sal en exceso. Llegamos al hábito número 5, y este va a sorprenderte porque el problema no está solo en la cantidad de sal que consumes, sino en los tipos específicos de sal y dónde están escondidos. La historia que cambió mi perspectiva sobre la sal y los derrames cerebrales fue la de María, una mujer de 64 años que había seguido religiosamente una dieta saludable,
Durante 10 años después de que su médico le dijera que tenía presión arterial ligeramente elevada, María había eliminado la sal de mesa de su cocina, no agregaba sal a sus comidas y conscientemente evitaba alimentos que consideraba salados, como papas fritas o comida rápida. Sin embargo, María sufrió un derrame cerebral hemorrágico que la dejó con dificultades de habla durante 6 meses. Cuando analizamos detalladamente la dieta de María, descubrimos algo impactante. A pesar de no usar sal de mesa, María estaba consumiendo aproximadamente 4.000 miligramos de sodio al día, más del doble de la cantidad recomendada. El 77% del sodio que consumía María venía de alimentos que ella consideraba saludables o neutros. Su desayuno típico incluía pan integral, 480 miligramos de sodio por 2 rebanadas, queso bajo en grasa 340 miligramos por onza, y jugo de vegetales, sin sal agregada, 280 mg por vaso. Su almuerzo incluía sopa enlatada, reducida en sodio, 980 miligramos por taza, galletas integrales 320 miligramos por 6 galletas, y jamón de pavo bajo en sodio, 520 miligramos por 3 onzas. Para la cena, María preparaba comida casera, pero usaba cubos de caldo, 200 miligramos por cubo, salsa de soya baja en sodio, 560 miligramos por cucharada, y vegetales enlatados sin sal agregada, 240 miligramos por media taza. María pensaba que estaba llevando una dieta baja en sodio porque no agregaba sal visible a sus comidas, pero estaba consumiendo cantidades masivas de sodio oculto. El exceso de sodio causa daño cerebrovascular a través de múltiples mecanismos que van más allá de la presión arterial alta. Primero, el sodio en exceso altera la función del endotelio, la capa interna delicada que recubre las arterias cerebrales. Cuando el endotelio está dañado, se vuelve más susceptible a la formación de placas ateroscleróticas y más propenso a la inflamación. Segundo, el alto consumo de sodio aumenta la rigidez arterial, especialmente en las arterias cerebrales pequeñas. Estas arterias rígidas son más propensas a romperse bajo presión, causando derrames hemorrágicos como el que sufrió María. Tercero, el exceso de sodio interfiere con la capacidad de los riñones para regular el volumen sanguíneo adecuadamente, creando fluctuaciones peligrosas en la presión arterial que pueden desencadenar eventos cerebrovasculares. Un estudio que siguió a 13.000 adultos durante 19 años encontró que los que consumían más de 3.000 miligramos de sodio diarios tenían un 33% más probabilidad de sufrir un derrame comparado con los que consumían menos de 1.500 miligramos. Pero no toda la sal es igualmente peligrosa. La forma más destructiva de sodio para la salud cerebrovascular es el cloruro de sodio altamente procesado que se encuentra en los alimentos manufacturados. Este tipo de sal ha sido despojado de todos los minerales naturales que ayudan a regular su absorción y metabolismo. Además, a menudo se combina con aditivos químicos como agentes antiaglomerantes que pueden ser tóxicos en cantidades acumulativas. María consumía aproximadamente 3.200 miligramos de este sodio procesado diariamente, principalmente de alimentos empacados y procesados que consideraba saludables. En contraste, la sal marina sin refinar o la sal de roca natural contienen más de 80 minerales, traza que ayudan al cuerpo a procesar el sodio más eficientemente y con menos impacto negativo en la presión arterial. Cuando María eliminó todos los alimentos procesados con alto contenido de sodio oculto y los reemplazó con alimentos frescos y enteros, los cambios fueron dramáticos. Su consumo de sodio bajó de 4.000 miligramos a aproximadamente 1.800 miligramos por día, pero lo más importante fue que eliminó prácticamente todo el sodio procesado y lo reemplazó con pequeñas cantidades de sal marina natural. En las primeras 2 semanas, la presión arterial de María bajó 18 puntos sistólicos sin medicamentos. Para el primer mes, sus análisis mostraron una reducción del 42% en marcadores de inflamación vascular. María aprendió a leer etiquetas cuidadosamente y a identificar fuentes ocultas de sodio. Comenzó a cocinar más desde cero usando hierbas y especias naturales para dar sabor a sus comidas. 6 meses después, María había recuperado completamente su capacidad de habla y no había tenido ningún episodio cerebrovascular adicional. Sus arterias mostraron signos de mejora en flexibilidad y función endotelial. Aquí está la estadística que me impactó más sobre el sodio. Hay un tipo de sal que es 5 veces más peligrosa para la salud cerebrovascular que la sal de mesa regular. Se llama glutamato monosódico, MSG, y aunque técnicamente no es sal en el sentido tradicional, es un compuesto de sodio que se encuentra en miles de alimentos procesados como potenciador de sabor. El MSG no solo aporta sodio adicional,
sino que también tiene efectos neurotóxicos directos que pueden dañar las células cerebrales y aumentar la susceptibilidad a los derrames. María consumía aproximadamente 2 gramos de MSG por día sin saberlo, principalmente de sopas enlatadas, aderezos para ensalada y salsas procesadas, pero si pensabas que el consumo excesivo de sal era problemático, espera a descubrir el hábito número 4. Este hábito lo practica el 78% de los adultos mayores, pensando que es una forma de relajarse, sin saber que está creando un estado de inflamación crónica en sus arterias cerebrales. Hábito 4. Ver televisión más de 4 horas diarias. Llegamos al hábito número 4, y este va a ser sorprendente para muchos, porque combina 2 de los factores de riesgo más subestimados para los derrames cerebrales: el sedentarismo prolongado y el estrés emocional crónico. La historia que mejor ilustra este peligro oculto es la de Luis, un hombre de 66 años que había desarrollado lo que él consideraba un hábito inofensivo e incluso educativo, después de jubilarse: ver televisión entre 6 y 8 horas al día. Luis había sido gerente de una empresa durante 30 años, y cuando se jubiló, decidió que merecía ponerse al día con todo lo que se había perdido durante sus años de trabajo intenso. Su rutina incluía ver las noticias matutinas durante 2 horas, programas documentales durante 3 horas por la tarde, y películas o series durante 3 horas por la noche. Es mi forma de relajarme y mantenerme informado, me explicaba Luis después de sufrir un derrame isquémico que afectó su capacidad de concentración. No veo programas violentos o estresantes, prefiero documentales de naturaleza y noticias. Lo que Luis no entendía es que incluso el contenido relajante de televisión, cuando se consume en estas cantidades, crea una combinación letal de factores que aumentan dramáticamente el riesgo de derrame cerebral. Ver televisión por periodos prolongados crea lo que los neurocientíficos llaman activación pasiva del sistema nervioso simpático. Aunque puedas sentirte relajado físicamente, tu cerebro está en un estado constante de estimulación de baja intensidad. Las luces parpadeantes de la pantalla, los cambios constantes de escena y la necesidad de procesar información visual y auditiva continuamente mantienen tu sistema nervioso en un estado de alerta sutil pero constante. Es como tener el motor de un carro acelerado suavemente durante horas. Este estado de estimulación crónica eleva consistentemente los niveles de cortisol y adrenalina, las mismas hormonas del estrés que aumentan la coagulación sanguínea y la inflamación vascular. Un estudio japonés que siguió a 4.000 adultos mayores durante 8 años, encontró que los que veían televisión más de 4 horas diarias tenían un 43% más probabilidad de sufrir un derrame comparado con los que veían menos de 2 horas. Pero hay algo aún más insidioso. Incluso el contenido neutral como documentales o noticias genera estrés emocional subliminal que tu cerebro consciente no registra, pero que tu sistema nervioso sí procesa. Luis veía 2 horas de noticias cada mañana. Aunque creía que esto lo mantenía informado, estaba exponiendo su cerebro a un bombardeo constante de información sobre conflictos, tragedias, crisis económicas y problemas sociales. El cerebro humano está diseñado para responder a las amenazas como si fueran inmediatas y personales, incluso cuando son transmitidas a través de una pantalla y están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Cada historia negativa que Luis veía generaba una pequeña respuesta de estrés, aumento en la frecuencia cardíaca, liberación de hormonas de estrés y activación del sistema de coagulación. Multiplicado por cientos de historias durante semanas y meses, este efecto acumulativo era significativo. Además del estrés emocional, ver televisión por periodos prolongados típicamente se hace en posturas que comprimen las arterias principales y reducen el flujo sanguíneo cerebral. Luis tenía la costumbre de ver televisión reclinado en su silla favorita con el cuello flexionado hacia adelante para ver la pantalla. Esta postura comprime las arterias vertebrales que llevan sangre a la parte posterior del cerebro, reduciendo el flujo sanguíneo hasta en un 15%. La combinación de flujo sanguíneo reducido, estrés emocional crónico y sedentarismo extremo creaba las condiciones perfectas para la formación de coágulos cerebrales. Ver televisión también altera los niveles de dopamina en el cerebro de una manera que puede ser adictiva. Cada cambio de escena, cada historia nueva, cada momento de entretenimiento genera una pequeña liberación de dopamina. Después de años de consumo televisivo intensivo, el cerebro requiere cada vez más estimulación para mantener estos niveles de dopamina. Esto lleva a ver más horas de televisión, contenido más estimulante, o múltiples pantallas simultáneamente. Luis había desarrollado exactamente este patrón. Comenzó viendo 3-4 horas al día después de jubilarse, pero gradualmente aumentó a 6-8 horas porque se sentía aburrido con menos estimulación.
Cuando trabajamos con Luis para reducir y reestructurar su consumo de televisión, inicialmente se resistió. Es mi único placer desde que me jubilé, me decía. Implementamos un plan gradual de reducción. De 8 horas a 6 horas la primera semana, de 6 a 4 horas la segunda semana, y finalmente a 2 horas máximo por día. Pero lo más importante fue cambiar el tipo de contenido y la forma de consumirlo. Luis reemplazó las noticias matutinas con podcasts de radio mientras caminaba. Cambió los documentales largos por lecturas de libros sobre los mismos temas, y limitó su tiempo de pantalla nocturno a solo 1 hora de contenido realmente relajante. También implementamos descansos activos cada 30 minutos, levantarse, caminar por la casa, hacer estiramientos, o simplemente mirar por la ventana. Los resultados fueron impresionantes. En solo 3 semanas, Luis reportó mejor calidad de sueño, menos ansiedad general y más energía durante el día. Sus análisis mostraron reducción en cortisol y marcadores inflamatorios. 6 meses después, Luis había desarrollado nuevas aficiones como jardinería y lectura, se sentía más conectado con su comunidad y no había tenido episodios cerebrovasculares adicionales. Aquí está el dato que más me impactó sobre el consumo excesivo de televisión. Cada hora de televisión después de las 4 horas diarias aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 8% acumulativo. Pero lo más alarmante es que ver más de 6 horas de televisión diarias crea el mismo nivel de estrés oxidativo en las arterias cerebrales que fumar medio paquete de cigarrillos diarios. Sin embargo, el hábito número 3 es aún más destructivo porque es completamente invisible para la mayoría de las personas y puede estar causando daño vascular durante años antes de manifestarse como un derrame. Hábito 3. Ignorar el estrés crónico. Llegamos al hábito número 3. Y este es particularmente peligroso porque es completamente invisible hasta que es demasiado tarde. Estoy hablando de ignorar o minimizar el estrés crónico. La historia que mejor ilustra este asesino silencioso es la de Ana, una mujer de 61 años que había manejado múltiples responsabilidades familiares durante años sin darse cuenta del daño acumulativo que esto estaba causando en sus arterias cerebrales. Ana era la cuidadora principal de su madre de 87 años con demencia, abuela de tiempo completo de sus 2 nietos porque su hija trabajaba doble turno y además manejaba todas las finanzas familiares. Es mi responsabilidad, me decía Ana después de su derrame, las familias se cuidan unas a otras. Ana nunca consideró que su vida fuera especialmente estresante. No tengo un trabajo corporativo estresante, me explicaba. Estoy en casa, puedo manejar mis propios horarios. No entiendo por qué tuve un derrame si no tengo estrés laboral. Lo que Ana no entendía es que el estrés crónico de bajo grado, especialmente el estrés emocional relacionado con responsabilidades familiares, puede ser aún más devastador para la salud cerebrovascular que el estrés laboral agudo. Cuando vives bajo estrés crónico, tu cuerpo produce constantemente cortisol, una hormona que en situaciones agudas es protectora, pero que cuando se mantiene elevada crónicamente se convierte en un veneno para tus arterias cerebrales. El cortisol elevado crónicamente causa 3 tipos de daño específico que aumentan dramáticamente el riesgo de derrame. Primero, el cortisol hace que las plaquetas se vuelvan más pegajosas y propensas a formar coágulos. Es como si tu sangre se volviera más espesa y tendiera a aglutinarse más fácilmente. Segundo, el cortisol daña directamente el endotelio de las arterias cerebrales, haciéndolas más susceptibles a la inflamación y la formación de placas ateroscleróticas. Tercero, el cortisol interfiere con la producción de óxido nítrico, una sustancia que mantiene las arterias relajadas y flexibles. Sin suficiente óxido nítrico, las arterias se vuelven rígidas y propensas a la ruptura. Ana tenía niveles de cortisol matutino que estaban en el rango superior de lo normal, pero sus niveles nocturnos estaban significativamente elevados, indicando que su sistema de estrés nunca se apagaba completamente. El estrés crónico también activa vías inflamatorias específicas que son particularmente destructivas para la salud cerebrovascular. Cuando estás bajo estrés constante, tu sistema inmune produce cantidades excesivas de citocinas inflamatorias como IL-6 y TNF-alfa. Estas sustancias inflamatorias circulan por todo el cuerpo, pero tienen una afinidad especial por las arterias cerebrales, donde crean un estado de inflamación crónica que aumenta la susceptibilidad a los coágulos. Un estudio que siguió a 6.000 adultos durante 14 años encontró que los que reportaban altos niveles de estrés crónico tenían un 59% más probabilidad de sufrir un derrame, incluso después de controlar por otros factores de riesgo como presión arterial y colesterol. Ana experimentaba un tipo particular de estrés que es especialmente destructivo, el estrés de cuidador crónico combinado con preocupación financiera constante. Este tipo de estrés es particularmente tóxico porque
Es impredecible, nunca sabes cuándo tu madre tendrá un episodio de confusión. Es incontrolable, no puedes solucionar la demencia. Es emocional, involucra el dolor de ver deteriorarse a un ser querido. Es persistente, no hay descansos o vacaciones. La investigación ha mostrado que los cuidadores de familiares con demencia tienen un 40% más probabilidad de sufrir derrames comparado con la población general. Ana había desarrollado lo que los psicólogos llaman hipervigilancia crónica, un estado donde el sistema nervioso está constantemente alerta para detectar problemas o crisis potenciales. Este estado mantiene el sistema cardiovascular en tensión constante. Ana había desarrollado varios síntomas que atribuyó a envejecimiento normal o cansancio, pero que en realidad eran señales de que su estrés crónico estaba dañando su sistema cardiovascular: dolores de cabeza frecuentes 2-3 veces por semana, dificultad para conciliar el sueño, despertar con sensación de cansancio, irritabilidad aumentada, olvidos más frecuentes, y episodios de corazón acelerado sin causa aparente. Todos estos síntomas indicaban que su sistema nervioso autónomo estaba desregulado debido al estrés crónico, creando las condiciones perfectas para un evento cerebrovascular. Trabajar con Ana fue particularmente desafiante porque ella sentía que reducir su nivel de responsabilidades familiares era abandonar a su familia. Tuvimos que encontrar formas de mantener sus responsabilidades mientras desarrollaba herramientas para manejar el estrés de manera más efectiva. Implementamos varias estrategias específicas: técnicas de respiración profunda durante 10 minutos, 3 veces al día, caminatas de 20 minutos como tiempo personal sagrado, establecimiento de límites claros sobre cuándo estaba de servicio como cuidadora, búsqueda de apoyo comunitario para compartir algunas responsabilidades. También trabajamos en cambiar la perspectiva de Ana sobre el estrés. En lugar de verlo como algo que debía aguantar, aprendió a reconocerlo como una señal de que necesitaba hacer ajustes en su rutina. Los cambios en sus marcadores de estrés fueron dramáticos. En 6 semanas, sus niveles de cortisol nocturno habían bajado 34%, sus marcadores inflamatorios se habían reducido significativamente y reportaba mejor calidad de sueño. Un año después, Ana había encontrado un equilibrio entre cuidar a su familia y cuidarse a sí misma, y no había tenido episodios cerebrovasculares adicionales. Aquí está lo que el estrés crónico hace específicamente con tus arterias cerebrales que nadie te ha explicado. Causa que las células musculares lisas en las paredes arteriales proliferen descontroladamente. Es como si el estrés le dijera a tus arterias cerebrales que se engrosen para protegerse, pero este engrosamiento reduce el diámetro interno de las arterias y las hace más susceptibles a obstrucciones. Ana tenía exactamente este patrón. Sus arterias cerebrales mostraban signos de engrosamiento de la pared arterial característico del estrés crónico. Pero si pensabas que el estrés crónico era devastador, espera a descubrir el hábito número 2. Este hábito parece inofensivo e incluso algunos médicos lo recomiendan como saludable, pero crea fluctuaciones peligrosas en tu sistema cardiovascular que pueden desencadenar un derrame en cualquier momento. Hábito 2. Saltarse comidas regularmente. Llegamos al hábito número 2, y este va a sorprender a muchos, porque está relacionado con algo que muchas personas hacen pensando que es beneficioso para su salud: saltarse comidas o tener horarios de alimentación muy irregulares. La historia que mejor ilustra este peligro oculto es la de Pedro, un hombre de 69 años que había desarrollado un patrón de alimentación que él consideraba natural y liberador después de leer sobre los supuestos beneficios del ayuno intermitente. Pedro había adoptado lo que él llamaba comer cuando tengo hambre, lo que en la práctica significaba saltarse el desayuno la mayoría de los días, comer una comida grande alrededor de las 2 p.m. y a veces cenar, a veces no, dependiendo de cómo se sintiera. Me siento más libre sin estar esclavizado por los horarios de comida, me explicaba Pedro después de su derrame isquémico. Además, leí que el ayuno intermitente es bueno para la salud cerebral y la longevidad. Lo que Pedro no entendía es que, aunque el ayuno intermitente controlado puede tener beneficios, la alimentación errática e impredecible crea fluctuaciones peligrosas en el sistema cardiovascular que aumentan dramáticamente el riesgo de derrame cerebral. Cuando te saltas comidas regularmente, especialmente de manera impredecible, tu cuerpo experimenta lo que se conoce como disregulación glucémica. Esto significa que tus niveles de azúcar en sangre suben y bajan de manera dramática e impredecible. Durante los periodos de ayuno prolongado más de 14 a 16 horas sin planificación, tu cuerpo entra en modo de conservación de energía. Cuando finalmente comes, especialmente si es una comida grande, se produce un pico masivo de glucosa en sangre. Este pico de glucosa causa que el páncreas libere cantidades enormes de insulina para tratar de controlar el azúcar, pero después de la insulina viene una caída dramática de la glucosa,
a veces llevando a niveles peligrosamente bajos. Pedro experimentaba estas fluctuaciones extremas diariamente. Sus análisis mostraron que pasaba de niveles de glucosa de 65 mg, DL, peligrosamente bajo, por las mañanas a picos de 190 miligramos de azúcar por decilitro, peligrosamente alto, después de su comida grande de la tarde. Estas fluctuaciones extremas de glucosa e insulina son particularmente destructivas para las arterias cerebrales por varios mecanismos. Primero, los picos altos de glucosa causan glicación de las proteínas en las paredes arteriales, haciéndolas rígidas y propensas a la ruptura. Es como si el azúcar caramelizara tus arterias desde adentro. Segundo, los niveles bajos de glucosa desencadenan la liberación de hormonas de estrés como adrenalina y cortisol, que aumentan la coagulación sanguínea y la presión arterial. Tercero, las fluctuaciones extremas de insulina interfieren con la producción de óxido nítrico, la sustancia que mantiene las arterias relajadas y flexibles. Un estudio que siguió a 5.000 adultos mayores durante 7 años, encontró que los que tenían patrones de alimentación irregulares, definido como variaciones de más de 4 horas en los horarios de comida, tenían un 47% más probabilidad de sufrir un derrame comparado con los que tenían horarios regulares. Pedro había desarrollado un patrón particularmente peligroso llamado hipoglucemia reactiva. Después de su comida grande de la tarde, aproximadamente 3 a 4 horas después, sus niveles de glucosa caían dramáticamente debido a la sobreproducción de insulina. Durante estos episodios de hipoglucemia, que Pedro describía como sentirse mareado y tembloroso, su cuerpo liberaba adrenalina masiva para tratar de elevar la glucosa. Esta adrenalina causaba vasoconstricción, estrechamiento de las arterias y aumento en la coagulación sanguínea. La combinación de arterias estrechas y sangre, más propensa a coagularse durante estos episodios hipoglucémicos, creaba condiciones perfectas para la formación de coágulos cerebrales. Pedro experimentaba estos episodios 4 a 5 veces por semana, creando una situación de riesgo crónico que eventualmente resultó en su derrame. A diferencia del ayuno intermitente controlado y planificado, el patrón errático de Pedro creaba estrés psicológico adicional porque su cuerpo nunca sabía cuándo llegaría la próxima comida. Este tipo de estrés nutricional mantiene el sistema nervioso simpático activado crónicamente, elevando constantemente los niveles de cortisol y adrenalina, las mismas hormonas que aumentan el riesgo de coágulos cerebrales. Además, durante los periodos de ayuno prolongado no planificado, el cuerpo comienza a descomponer músculo para obtener glucosa, lo que libera aminoácidos que pueden interferir con la función vascular normal. Pedro también había desarrollado un patrón relacionado. Cuando no comía, también tendía a beber menos líquidos. No tengo sed cuando no como, me explicaba. Esta deshidratación relativa, combinada con las fluctuaciones de glucosa, hacía que su sangre se volviera más espesa y propensa a la coagulación. La deshidratación aumenta la viscosidad sanguínea hasta en un 15%, aumentando significativamente el riesgo de formación de coágulos. Trabajar con Pedro requirió un equilibrio delicado entre respetar su deseo de flexibilidad alimentaria y establecer la estabilidad metabólica necesaria para prevenir futuros derrames. Implementamos un plan de ayuno intermitente estructurado. Pedro podía ayunar, pero solo durante ventanas específicas y predecibles. Establecimos un horario de 8-16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación con horarios consistentes. Durante su ventana de alimentación, Pedro comía 3 comidas balanceadas con proteína, grasa saludable y carbohidratos complejos para estabilizar sus niveles de glucosa. También implementamos un protocolo de hidratación durante los periodos de ayuno. Los cambios fueron dramáticos y rápidos. En solo 2 semanas, las fluctuaciones extremas de glucosa de Pedro se habían estabilizado. Sus niveles de glucosa en ayunas bajaron de 65 miligramos de azúcar por decilitro a 80 y 5 miligramos de azúcar por decilitro, y sus picos post-comida se redujeron de 190 miligramos de azúcar por decilitro a 130 miligramos de azúcar por decilitro. Pedro reportó mejor energía, menos episodios de mareo y mejor calidad de sueño. Sus análisis mostraron reducción significativa en marcadores de inflamación y estrés oxidativo. Un año después, Pedro había mantenido este patrón estructurado y no había tenido episodios cerebrovasculares adicionales. Aquí está el dato más impactante sobre los patrones de alimentación irregulares. Cada episodio de hipoglucemia reactiva glucosa debajo de 70 miligramos de azúcar por decilitro aumenta el riesgo de derrame cerebral en las siguientes 48 horas en un 23%. Pedro experimentaba estos episodios 4 a 5 veces por semana, manteniendo su riesgo de derrame constantemente elevado. Pero si pensabas que la alimentación errática era peligrosa,
prepárate para el hábito número 1. Este es el más devastador de todos porque está presente en el 95% de los hogares. Muchas personas lo usan diariamente pensando que está mejorando su calidad de vida y puede aumentar el riesgo de derrame cerebral hasta en un 84% con una sola dosis diaria. Hábito 1. Automedicarse con analgésicos. Llegamos al hábito número 1, el más peligroso de todos, y este va a impactar a millones de personas porque se trata de algo que está presente en prácticamente todos los hogares, la automedicación regular con analgésicos de venta libre, especialmente ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios no esteroideos, AINES. La historia que cambió completamente mi perspectiva sobre este peligro oculto es la de Elena, una mujer de 63 años que había desarrollado el hábito de tomar ibuprofeno diariamente para lo que ella describía como dolores y molestias normales de la edad. Elena había comenzado tomando ibuprofeno ocasionalmente para dolores de cabeza después de la menopausia. Gradualmente, comenzó a tomarlo preventivamente cuando sabía que iba a tener un día pesado. Después, comenzó a tomarlo para dolores articulares matutinos. Finalmente, Elena tomaba 400-600 mg de ibuprofeno prácticamente todos los días. «Es solo ibuprofeno», me decía Elena después de su derrame hemorrágico. «Lo compro sin receta en cualquier farmacia. Si fuera peligroso, no lo venderían tan fácilmente, ¿verdad?». Elena representaba a millones de adultos mayores que no saben que los analgésicos de venta libre pueden ser más peligrosos para la salud cerebrovascular que muchos medicamentos que requieren receta médica. Los AINES como el ibuprofeno funcionan bloqueando las enzimas COX-1 y COX-2, que son responsables de producir prostaglandinas inflamatorias. En teoría, esto reduce la inflamación y el dolor, pero estos medicamentos tienen efectos secundarios devastadores que la mayoría de las personas desconoce completamente. Primero, los AINES interfieren con la producción de prostaciclina, una sustancia que mantiene las arterias relajadas y previene la formación de coágulos. Sin suficiente prostaciclina, las arterias cerebrales se vuelven rígidas y la sangre se vuelve más propensa a coagularse. Segundo, los AINES aumentan la retención de sodio y agua, lo que eleva la presión arterial. En las arterias cerebrales delicadas, incluso aumentos pequeños de presión pueden causar rupturas. Tercero, los AINES dañan directamente el endotelio de las arterias, haciendo que sean más susceptibles a la inflamación y la formación de placas ateroscleróticas. Elena había estado creando estas condiciones peligrosas diariamente durante más de 3 años. Un estudio masivo que analizó datos de más de 100.000 pacientes durante 10 años encontró resultados que deberían alarmar a cualquier persona que use AINES regularmente. El uso diario de ibuprofeno aumenta el riesgo de derrame cerebral en un 84%. El naproxeno lo aumenta en un 76%. Incluso el uso ocasional, 3-4 veces por semana, aumenta el riesgo en un 43%, pero lo más aterrador es que estos efectos comienzan tan pronto como la primera semana de uso regular. No se necesitan años de uso, el daño comienza inmediatamente. Elena había estado usando ibuprofeno diariamente durante 3 años, exponiendo su sistema cerebrovascular a este riesgo elevado constantemente. Elena sufrió un derrame hemorrágico, el tipo más peligroso. Los AINES son particularmente traicioneros para este tipo de derrames porque crean una situación paradójica. Elevan la presión arterial mientras debilitan las paredes arteriales. Es como inflar un globo con paredes debilitadas. Eventualmente, la presión supera la resistencia de la pared y ocurre la ruptura. Los derrames hemorrágicos causados por AINES tienden a ser más severos y con mayor tasa de mortalidad que otros tipos de derrames, porque el daño arterial subyacente hace que el sangrado sea más difícil de controlar. Elena, como millones de personas, había caído en la falsa seguridad de que, sin receta médica, significa seguro para uso regular. Pero la realidad es que muchos medicamentos de venta libre pueden ser más peligrosos que medicamentos controlados cuando se usan incorrectamente. El ibuprofeno, en particular, fue diseñado para uso ocasional y a corto plazo no más de 10 días consecutivos. Pero las campañas de marketing han creado la percepción de que es seguro para uso diario prolongado. Elena consumía aproximadamente 2.000 miligramos de ibuprofeno por semana, muy por encima de las recomendaciones de seguridad, pero dentro de lo que ella consideraba uso normal. Lo que hizo el caso de Elena particularmente grave fue que combinaba el uso de AINES con otros factores de riesgo que amplificaron el peligro. Elena también tomaba una aspirina diaria de baja dosis para el corazón, recomendada por su médico, consumía 2-3 copas de vino por semana, y tenía presión arterial ligeramente elevada, 140/85.
La combinación de aspirina plus, ibuprofeno plus, alcohol plus, presión arterial elevada creó una situación de riesgo extremo que eventualmente resultó en su derrame hemorrágico. Cuando Elena aprendió sobre los peligros de los AINES, inicialmente trató de cambiar a analgésicos naturales, como altas dosis de cúrcuma, sauce blanco y otros antiinflamatorios herbales, pero estos compuestos naturales, cuando se toman en dosis concentradas como suplementos, pueden tener efectos similares a los AINES farmacéuticos. La cúrcuma en altas dosis, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de sangrado tanto como los AINES sintéticos. Trabajar con Elena requirió un enfoque completamente diferente para manejar sus dolores crónicos sin depender de analgésicos que aumentaran su riesgo de derrame. Implementamos un protocolo integral que incluía técnicas de relajación y meditación para reducir la percepción del dolor, ejercicios de movilidad suave para reducir la rigidez articular, terapia de calor y frío aplicada localmente, ajustes dietéticos antiinflamatorios naturales, mejora de la calidad del sueño para mejorar la tolerancia al dolor. También trabajamos en identificar y eliminar las causas subyacentes de su dolor crónico, incluyendo deficiencias nutricionales, desequilibrios posturales y patrones de movimiento que contribuían a la inflamación. Los resultados fueron gradual pero consistentemente positivos. Elena redujo su uso de ibuprofeno de diario a solo ocasional, menos de una vez por semana, en el primer mes. Para los 3 meses, había eliminado completamente su dependencia de analgésicos. Más importante, sus análisis mostraron mejora significativa en marcadores de función vascular y reducción en factores de coagulación. 18 meses después de su derrame, Elena no había tenido episodios adicionales. Aquí está el dato más aterrador sobre los AINES que ningún fabricante quiere que sepas. Una sola pastilla de ibuprofeno puede reducir la producción de prostaciclina protectora hasta en un 95% durante las siguientes 24 horas. Elena había estado suprimiendo esta protección natural de sus arterias cerebrales prácticamente todos los días durante 3 años. Pero ahora que conoces estos 7 hábitos destructivos, necesitas entender cómo actúan en conjunto para crear la tormenta perfecta que puede desencadenar un derrame devastador. Ahora que conoces los 7 hábitos que están silenciosamente preparando el terreno para un derrame cerebral, necesitas entender algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la prevención. El verdadero peligro no está en ninguno de estos hábitos por separado, sino en la combinación de varios de ellos. Déjame contarte sobre Jorge, el caso más devastador que he visto en mis 20 años como neurólogo, y que me enseñó cómo estos hábitos se combinan para crear lo que los científicos llaman la tormenta perfecta cerebrovascular. Jorge llegó a mi consulta después de sufrir un derrame masivo que afectó múltiples áreas de su cerebro. A los 64 años, Jorge había perdido la capacidad de hablar, tenía parálisis del lado izquierdo de su cuerpo y requería asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria. Lo más desconcertante del caso de Jorge era que, según todos los parámetros médicos estándar, él no debería haber tenido un derrame. Su presión arterial era normal, su colesterol estaba controlado, no tenía diabetes, no fumaba y mantenía un peso saludable. Pero cuando analizamos profundamente su estilo de vida durante los 6 meses anteriores al derrame, descubrimos algo aterrador. Jorge practicaba 6 de los 7 hábitos destructivos que acabas de conocer, y los había practicado simultáneamente durante años. La rutina diaria de Jorge después de jubilarse había evolucionado hacia lo que parecía una vida relajada y sin estrés. Se despertaba alrededor de las 5 a.m. debido a insomnio. Hábito 7. Dormir menos de 6 horas. Tomaba 400 mg de ibuprofeno inmediatamente al levantarse para el dolor de espalda crónico. Hábito 1. Automedicación con analgésicos. Desayunaba mientras veía las noticias durante 2 horas. Después se instalaba en su silla para ver documentales durante 4 horas por la mañana. Y pasaba las tardes viendo más televisión. Hábito 4. Más de 8 horas de televisión diaria, combinado con hábito 6. Estar sentado más de 8 horas. Jorge se saltaba el almuerzo la mayoría de los días porque no tenía hambre y comía una sola comida grande alrededor de las 6 p.m. Hábito 2. Patrones de alimentación erráticos. Esta comida típicamente incluía alimentos procesados altos en sodio, sopas enlatadas, embutidos, pan comercial y snacks salados. Hábito 5. Consumo excesivo de sal. Además, Jorge estaba constantemente preocupado por problemas financieros y la salud deteriorada de su esposa, pero nunca hablaba de estos problemas porque creía que debía ser fuerte. Hábito 3. Ignorar el estrés crónico. Lo que ocurrió en el cerebro de Jorge durante los meses anteriores a su derrame fue una cascada perfectamente orquestada de destrucción.
El insomnio crónico impidió que su cerebro limpiara las toxinas inflamatorias que se acumulaban durante el día. Estas toxinas se fueron acumulando en las paredes de sus arterias cerebrales durante meses. La automedicación diaria con ibuprofeno suprimió constantemente la producción de sustancias protectoras de las arterias, mientras elevaba su presión arterial de manera sutil pero constante. Las 10-12 horas diarias de sedentarismo crearon estasis venosa crónica, haciendo que su sangre se volviera espesa y propensa a la coagulación. Los patrones erráticos de alimentación crearon fluctuaciones extremas de glucosa e insulina que dañaron el endotelio de sus arterias cerebrales y aumentaron la inflamación sistemática. El consumo excesivo de sodio procesado, aproximadamente 200 mg diarios, causó rigidez arterial y elevación intermitente de la presión arterial. El estrés crónico no reconocido mantuvo sus niveles de cortisol constantemente elevados, promoviendo la coagulación sanguínea y la inflamación vascular. Y las largas horas de televisión, especialmente viendo noticias estresantes, mantuvieron su sistema nervioso en un estado de activación subliminal constante. La mañana del derrame de Jorge comenzó como cualquier otra. Se despertó a las 5 a.m. después de solo 4 horas de sueño fragmentado. Tomó su ibuprofeno habitual. Se sentó en su silla a ver las noticias mientras desayunaba, pero esa mañana, las noticias incluían reportes particularmente estresantes sobre una crisis económica. Su nivel de cortisol, ya elevado crónicamente, tuvo un pico adicional. Alrededor de las 11 a.m., después de 6 horas sentado ininterrumpidamente, Jorge se levantó abruptamente para ir al baño. Este cambio súbito de posición, combinado con la sangre espesa y propensa a coágulos, la inflamación arterial crónica y el pico de estrés, creó las condiciones perfectas para la formación de un coágulo cerebral masivo. El coágulo se formó en una arteria cerebral que había sido debilitada por meses de inflamación crónica y daño endotelial. En cuestión de minutos, una gran porción del cerebro de Jorge quedó sin oxígeno. Un estudio que analizó más de 50.000 casos de derrame encontró algo que me dejó helado. Los pacientes que practicaban 5 o más de estos hábitos destructivos tenían un riesgo de derrame 847% mayor que los que no practicaban ninguno. 847%. No es un error tipográfico. Jorge representaba el caso extremo de esta estadística. Los análisis posteriores a su derrame mostraron que tenía daño vascular extenso que había sido causado por la combinación sinérgica de todos estos hábitos actuando simultáneamente durante años. Mientras Jorge luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, me di cuenta de algo fundamental. Este derrame no había sido inevitable. Cada uno de los hábitos que contribuyó a su condición era completamente modificable. Si Jorge hubiera conocido esta información 6 meses antes, o incluso 6 semanas antes, su derrame podría haberse prevenido completamente. Esa realización cambió mi práctica médica para siempre. Me di cuenta de que no era suficiente tratar los derrames después de que ocurrieran. Necesitaba desarrollar un protocolo para identificar y eliminar estos hábitos destructivos antes de que causaran daño irreversible. Y eso es exactamente lo que voy a compartir contigo ahora. El protocolo exacto que he desarrollado durante los últimos 10 años para prevenir derrames cerebrales mediante la eliminación sistemática de estos hábitos mortales. Después del caso devastador de Jorge, desarrollé un protocolo específico de 7 semanas para eliminar sistemáticamente estos hábitos destructivos. La clave es no intentar cambiar todo simultáneamente, sino abordar un hábito por semana de manera que los cambios sean sostenibles y efectivos. Semana 1. Regulación del sueño. Hábito. 7. Comienza con el sueño porque afecta todos los otros hábitos. Establece un horario fijo, acostarse a las 10 p.m. y levantarse a las 6 a.m., sin excepciones. Elimina todas las pantallas 2 horas antes de dormir. Crea un ambiente completamente oscuro y fresco. Si tienes insomnio, usa técnicas de relajación muscular progresiva en lugar de medicamentos. Semana 2. Movimiento regular. Hábito. 6. Implementa la regla 50-10. Por cada 50 minutos sentado, 10 minutos de movimiento. Programa alarmas cada hora durante el día. El movimiento puede ser tan simple como caminar por la casa, hacer estiramientos o ponerte de pie. Agrega 2 caminatas de 15 minutos. Una después del desayuno, otra después del almuerzo. Semana 3. Reducción de sodio. Hábito. 5. Elimina todos los alimentos procesados con más de 300 miligramos de sodio por porción. Lee todas las etiquetas cuidadosamente. Cocina desde cero usando hierbas y especias naturales. Objetivo. Reducir el consumo de sodio a menos de 2.000 miligramos por día. Reemplaza la sal de mesa con sal marina sin refinar en pequeñas cantidades. Semana 4. Reestructuración del entretenimiento. Hábito. 4. Reduce el tiempo de televisión a máximo 2 horas por día.
Elimina completamente las noticias por la mañana. Reemplázalas con podcasts educativos mientras caminas. Evita contenido estresante o negativo antes de dormir. Introduce actividades alternativas, lectura, jardinería, conversaciones con amigos. Semana 5. Manejo del estrés. Hábito. 3. Implementa técnicas de respiración profunda. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, 10 minutos antes de dormir. Identifica tus fuentes de estrés crónico y desarrolla planes específicos para manejarlas. Busca apoyo profesional si es necesario. Establece límites claros en responsabilidades familiares o sociales. Semana 6. Regularización de la alimentación. Hábito. 2. Establece horarios fijos para las comidas. Desayuno a las 7 a.m., almuerzo a las 12 p.m., cena a las 6 p.m. Come algo cada 4 o 5 horas para evitar fluctuaciones extremas de glucosa. Si quieres practicar ayuno intermitente, hazlo de manera estructurada y consistente, no erráticamente. Semana 7. Eliminación de analgésicos. Hábito. 1. Esta es la más delicada. Si usas analgésicos diariamente, reduce gradualmente. Si tomas diario, reduce a cada 2 días por una semana, luego a 2 veces por semana, finalmente solo cuando sea absolutamente necesario. Desarrolla alternativas, técnicas de relajación, calor, frío local, ejercicios de movilidad, ajustes dietéticos antiinflamatorios. Pero no es suficiente eliminar los hábitos destructivos. También necesitas incorporar hábitos que activamente protejan tu cerebro de los derrames. Tu futuro cerebrovascular se está decidiendo ahora mismo. No mañana, no la próxima semana, no después de las vacaciones. En este momento, cada día que practiques estos hábitos destructivos es un día más que tu cerebro está bajo ataque silencioso. Cada comida alta en sodio procesado, cada hora adicional sentado, cada noche de sueño insuficiente, cada analgésico inocente que tomas, está acercándote a un evento que podría cambiar tu vida para siempre. Pero también quiero que entiendas algo poderoso. Tu cerebro tiene una capacidad extraordinaria de sanación y regeneración, incluso después de los 50, 60, 70 años e incluso más. Cada cambio positivo que implementes comenzará a mejorar tu salud cerebrovascular inmediatamente. En 24 horas de mejor sueño, tu cerebro habrá eliminado más toxinas. En 48 horas de movimiento regular, tu circulación cerebral habrá mejorado. En una semana de reducción de sodio, tus arterias comenzarán a relajarse. Pero más importante que cualquier programa o protocolo, necesitas tomar una decisión hoy. La decisión de que tu cerebro merece la mejor protección que puedas darle. La decisión de que tu futuro vale más que la comodidad de mantener hábitos destructivos. Si este video te abrió los ojos sobre peligros que no conocías, compártelo con alguien que lo necesite. Podría ser la información que salve su vida. Y recuerda, tu cerebro no es solo el órgano que piensa y siente. Es el comando central de toda tu vida. Protégelo como el tesoro invaluable que es. El cambio comienza ahora. Nos vemos en el próximo video.